o rehacer una conversación que tuvimos con nuestro buen amigo Mauricio Cazorla. Él es un historiador boliviano, es gestor cultural, es investigador en historia folclórica de Oruro, y ha trabajado en varias situaciones con la gente del patrimonio de la República nuestra, de la República de Chile, básicamente en el rol de las mujeres. Estuvo con la agrupación de Antofagasta, ha estado también participando con la gente de Tacna. Tiene un bagaje cultural sobre la Guerra del Pacífico bastante interesante, y la idea de este conversatorio es entender un poco cuál es la visión boliviana de la Guerra del Pacífico y cuáles son los caminos futuros. Un poco esa es la idea. Así que, Maurice, bienvenido, buenas tardes. Rafael, qué gusto saludarte y a través tuyo a toda la gente que se conecta a tu canal. Es un canal muy bien visto, yo lo sigo siempre y creo que esto nos ayuda también a poder tener los encuentros que nosotros queremos a partir justamente de nuestro pasado histórico. Un gran saludo, Rafael. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar esta reinvitación, porque la vez pasada fue un desastre, un tema de software ahí que nunca funcionó, pero bueno, ahora lo estamos haciendo un poquito distinto para que la gente se dé cuenta que esto es un conversatorio, no es un live, ¿ok? Ahora, vamos a partir por el principio, cosa que uno normalmente no hace, pero nosotros acá en Chile tenemos muy poca información sobre la bibliografía actual boliviana de la Guerra del Pacífico. Nos quedamos un poco pegados con Querejasu, un libro muy, muy bueno por lo demás. Pero de ahí las cosas nuevas que han salido, los nuevos estudios de la Guerra del Pacífico o nuevos papers que en Bolivia se han publicado, no nos llegan. Y no nos llegan por una situación de lejanía geográfica, por una situación de que no hay buena comunicación entre Bolivia y Chile. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha avanzado el estudio de la Guerra del Pacífico desde el inicio, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Más o menos, ¿cuál es tu visión? Bueno, la bibliografía que nosotros tenemos comienza precisamente en los primeros años de la guerra, ¿no? Uh-huh. El diario de José Vicente Ochoa, por ejemplo, y el libro de Semblanzas, que va a ser publicado a los pocos años de terminada la guerra. Van a aparecer otros que van a ir escribiendo, como el libro de Eliodoro Camacho, por ejemplo, que es un tratado militar muy interesante que va a ser la descripción de las batallas. Y un trabajo que nunca se llegó a publicar en un compendio es el de Felipe Ravero, que murió en la Guerra del Pacífico, pero se publicó en el boletín de guerra del ejército boliviano en Tacna, ¿no? Y realmente un trabajo súper interesante. A partir de ello, entramos justamente a un periodo de los años 20, después del terminado el liberalismo, cuando se firma el Tratado de 1904, uh-huh. donde van a aparecer varios trabajos interesantes, ¿no? Pero todavía no a nivel, como tú mencionaste, Roberto Querejasu, con el libro de Guano, Salitre y Sangre, que realmente es una obra espléndida. ¿Cuándo comienza en realidad a aparecer libros de mayor envergadura? Justamente va a ser para el centenario de la Guerra del Pacífico 1979 y el 80, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, la publicación de 2 tomos en realidad, que los tengo en físico, este es uno, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con Diarios y Memorias de la Guerra del Pacífico, en 2 ediciones que se publicó gracias al auspicio de la Municipalidad de La Paz. Otro libro que se publicó en los años 70 de Edgar Oblitas Fernández, que es Historia Secreta de la Guerra del Pacífico. Sí. No, el secreto tiene poco, pero bueno, entretenido el libro, sí. Bueno, lo que trata es mostrar un poco algunos aspectos de repente no tomados en cuenta en la bibliografía, ¿no? Y claro, hasta eso también está el libro de la Guerra de 1879 de Alberto Gutiérrez, el libro de Alcibiades Guzmán. Estamos hablando de principios del siglo XX, sí. De los que me estoy acordando, ¿no? Y creo que eso nos ayuda, por ejemplo, a entender un poco la línea histórica que nosotros tenemos y que se ha mantenido en una narrativa que le hemos ido reproduciendo. Por cierto, ¿no?
Vicuña Maquena, por ejemplo, el libro de Vicuña Maquena es realmente espléndido, pero tiene un error en el tema del famoso telegrama de Daza que oculta por el tema de carnavales, que después es reproducido en el manifiesto de Eliodoro Camacho. Paradójicamente, José Vicente Ochoa lo reproduce y de ahí todos los historiadores como Alcides Argara y demás lo van a ir repitiendo y se va a quedar como un mito hasta el día de hoy. Gracias a nuevas investigaciones como mi buen amigo José Pradel, que encontró documentos en la Cancillería del país, hemos podido encontrar documentos de primera fuente y además con el trabajo que hizo Edgar Oblitas Fernández nos ayudó a establecer precisamente cómo fue el tema de la famosa noticia de Daza, que no la ocultó en carnavales, sino que en realidad obligó, o más bien dispuso, la suspensión de las actividades para organizar el gabinete, ¿no? Entonces, estos son los elementos que nosotros hemos tenido de la historia y que de alguna manera se han ido reproduciendo. Quiero comentarte, Rafael, que en los años 50 aparecieron dos periódicos, el periódico Antofagasta y el periódico Litoral, periódicos de tinte chauvinista, muy nacionalistas que comentaban, tenían notas sobre la guerra. Incluso el periódico Antofagasta dice, publicado en Antofagasta en 1953, ¿no? Fuera todavía la ciudad boliviana. Muy interesante. Tiene notas, reproducciones de artículos muy interesantes, dejando de lado un poco el tema del chauvinismo. Y precisamente en ese periódico se publicó en 1953 por primera vez este titular, que es muy conocido. Sí, claro, y que circuló todo lo tenemos, pues. Todo lo tenemos, pero hace pocos años, gracias a mi buen amigo Oscar Amaya, que es de Cochabamba y estuvo en el archivo de Sucre, encontramos el periódico original, porque este corresponde al número 172 de la serie de periódicos que tenemos. Y en La Paz, en el archivo de la Casa de la Cultura, no existe el periódico, ni tampoco en el archivo de la vicepresidencia. Este número en particular no existe. Entonces, mi amigo Oscar Maya fue a Sucre, revisamos los periódicos anteriores al 172, todos tienen la misma estructura, publicidad en la primera etapa y demás, y obviamente algunas notas crónicas en la tercera y la cuarta página, ¿no? Y llegamos al 172 y resulta que no coincide para nada con este periódico. Por lo tanto, hemos podido descubrir de que este periódico es completamente inventado. No. Nunca salió, digamos, eso nunca fue cierto. El titular, toda la información, No, para nada. Entonces publiqué el artículo en el Correo del Sur gracias a mi buen amigo Juan José Toro Montoya, que me dio la oportunidad de publicarlo en un periódico en Potosí que circuló en realidad en la internet y está colgado en el internet, lo pueden ver. Pero me generó muchos problemas, ¿no? Porque estaba destruyendo un mito, pero la obligación de alguien que se dedica a la historia es precisamente contar la verdad como debe ser. Entonces, establecimos aquello y con esto empezamos a entender de que la historia de Bolivia, al menos en ciertos aspectos, estaba construida sobre mitos, como el tema, por ejemplo, del famoso Juancito Pinto, ¿no? Que el niño como tal sí existe, sí existió en realidad, pero no se conoce el nombre, ¿no? Dos diarios lo mencionan. Así es, dos diarios lo mencionan, el diario de Zenón Dalense, del médico de las ambulancias bolivianas, y el otro que es el de Manuel Claros, que también lo menciona, pero no dicen el nombre, hablan de un... ¿Por qué no le cuentas a la gente quién fue Juancito Pinto? Que una historia que es bien bonita, yo lo conozco, pero sería bueno que el resto del mundo también pudiera saber. Voy a referir lo que dice los diarios, tanto de Zenón Dalense como de Manuel Claros, ¿no? Decían, antes de la batalla, por ejemplo, decían que había un niño de 8 años, un zambito,
¿no? ¿Qué es un sambo? Un sambo en realidad es el hijo de un indígena con una persona de raza negra. En Oruro, en Bolivia, perdón, tenemos muchas comunidades afrobolivianas y precisamente están integradas a la sociedad. Entonces, este niño estaba asimilado al ejército, era un niño que tenía el tambor y decía que hacía sus delicias del ejército porque bailaba y era un pícaro, la verdad, este niño, ¿no? Pero no mencionan el nombre. El día de la batalla del 26 de mayo de 1880, el doctor Dalense comenta que este niño se acercó a una de las carpas de donde estaban los heridos y empezó a forcejear con uno de los que estaban custodiando las carpas y empezó a forcejear para tener un arma. Se puso a llorar y él dijo quiere ir con los suyos porque es como que la única familia que tiene, como era natural en los cuarteles en Bolivia. Claro. Estaban las rabonas, estaban los niños y los niños crecían en el cuartel y él botó el tambor y se fue con el arma y se perdió en el campo de batalla. No se supo qué pasó con él después y obviamente a partir de eso creció el mito. No se sabe la verdad de dónde sacó Gastón Velasco el nombre de Juancito Pinto, pero le dieron ese nombre. Entonces, aparentemente este es el personaje en realidad que sí existió, pero no yo todavía no estoy seguro que haya sido el nombre que se atribuye a este niño. Y por otro lado también el tema de Genoveva Ríos, que sí existió, ¿no? Que fue una niña de 14, 15 años, hija del comisario de policía, que el día de la invasión de Chile a Antofagasta, el 14 de febrero, como la fuerza estaba muy reducida y los civiles tenían que subir al barco Amazonas para dejar el puerto por orden justamente, y también por la buena voluntad del ejército de Chile, los civiles se subieron al barco Amazonas, pero antes de eso, cuando la turba chilena entró a las oficinas, a todos lugares de los bolivianos, se rompió el escudo del litoral. Ahí se comenta, por ejemplo, de Irene Morales, una famosa cantinera de Chile, que fue la que tenía tanta rabia por Bolivia porque le asesinaron al marido un año antes, agarró el escudo y lo destruyó. Esa es una parte que en el lado de Bolivia se comenta, pero no he visto. Un poco mito también, ¿eh? No es tan así, pero en fin. Y no sé si en el lado de Chile realmente se haya confirmado. Puede ser parte del mito, pero sin embargo lo que sí se confirmó, porque todavía se manejaba también como un mito el tema de Genoveva Ríos. Ella arrió la bandera, se la ocultó en su ropa y se fue con los civiles hacia Arica. En 1901, si no me equivoco, gracias al descubrimiento de un documento que se encontró, es que ella va a vender a la ciudad geográfica de Sucre precisamente la bandera que ella rescató con el nombre de Genoveva Ríos. Actualmente la bandera está en el Museo del Litoral allá en Sucre, ¿no? Que es realmente considerado uno de los objetos más importantes que tenemos en este museo. Y eso es lo que tenemos en realidad en esta primera parte, mi querido Rafael. Claro. Oye, porque aquí hay dos visiones completamente distintas sobre la guerra del Pacífico, que es la chilena y la boliviana. Aquí en Chile, en la primera etapa de la escritura de la historia de la guerra, estamos hablando de un Benjamín Vicuña Maquena, que no es un historiador, es un muy buen cronista, medio farandulero en algunas algunos pasajes, muy exagerado en otros, pero ok. Pero después estamos hablando de un Gonzalo Urne, de un Nicanor Molinares, que todo lo que escribe tiene que sacarle el impuesto, porque realmente el tipo se pasa. Machuca, que es contemporáneo, que estuvo en la guerra, ¿no? Estuvo en la guerra, pero él escribe desde el punto de vista netamente militar, dejando a todos los civiles como una manga de estúpidos. Y hay cosa que no fue así. ¿Verdad? Entonces, pero todos ellos coinciden en que los bolivianos eran todos unos cobardes, que se arrancaban, y la verdad que estudiando, y esa fue la imagen que quedó en el pueblo chileno durante, no sé, 60, 80 años, hasta que empezamos... No, es que hasta el día de hoy no. Porque empezamos con Mauricio Pelayo, que tú conoces bien, por ahí por el año 2000, a reestudiar la historia del Pacífico, de la Guerra del Pacífico, y nos cupo la siguiente pregunta. Si en la batalla de Tacna Chile tuvo cerca de 1.500 muertos y los bolivianos arrancaron, ¿nos matamos entre nosotros? O sea, ¿cómo fue?
Y te vas dando cuenta que toda esta imaginería, más que imagen, fue creada con una meta que era hacer de la guerra del Pacífico una guerra épica, heroica, cuando toda guerra no es así. Toda guerra no es así. ¿Ah? Y tú la otra vez me hiciste un comentario que me gustó mucho, porque claro, toda la historiografía de la época habla de la reivindicación de Antofagasta. Antofagasta siempre fue boliviano. Antofagasta nunca fue creado por chilenos. Ahora, que había muchos chilenos, estamos de acuerdo. Pero Antofagasta nunca fue chileno, fue boliviano. De hecho, yo tengo grandes discusiones al respecto y el punto final es, bueno, hasta el 14 de febrero la bandera que flameaba en el asta de Antofagasta era boliviana, no chilena. Entonces, se habla de una reivindicación. No, no es una reivindicación, es una invasión. O sea, Chile, el ejército de Chile, por orden del gobierno, invadió el puerto boliviano de Antofagasta y ahí se produce la reivindicación, que hasta el paralelo 23 para que entendamos está un poquito más al sur que Cobija. ¿Ya? Y de ahí se produce la reivindicación del territorio porque se da por desechado el tratado de 1874 y por supuesto el de 66 que ya no corría. Entonces, son dos conceptos que hay que manejarlo con cierto cuidado para no enredarse. Ahora, ¿fue una invasión? Fue una invasión. ¿Ya? Los direres morales, tengo mis dudas al respecto. ¿Ya? Es cierto, tuvo una vida súper compleja. Era una mujer muy joven cuando ella es de Valparaíso. No se sabe si se casó o la casaron, como a los 14, 15 años, con un señor mayor que falleció al poco tiempo. Y después se fue al norte, se fue a Antofagasta a trabajar en lo que fuese. Y conoce a este músico chileno, Santiago Pizarro, que tocaba la trompeta en la banda boliviana. Exactamente. Bueno, y después una se fulca con esas peleas como de borracho, una cosa por el estilo, se muere y ahí ella arma su teórico odio contra todos los cuicos, que era la forma en que se llamaban a los bolivianos, la forma despectiva, así como nosotros nos decían rotos, eran cuicos. Pero de ahí que ella bailado sobre el escudo hasta que le pasó el tacón tengo ciertas dudas al respecto. ¿Por qué? Porque el primero que lo cuenta es Vicuña Maquena. Y Vicuña Maquena sabemos que es un poquito florido, por decirlo de una manera. Entonces, también estamos viendo este reestudio de la guerra por completo, porque hay que ir derribando mitos y cosas que están muy arraigadas dentro de nuestra ingeniería popular y que no son ciertos. Entonces tú cuando tú te metes al mito y lo estudias, basta que lo cuestiones un poquito para que te des cuenta que no anda por ningún lado. Y eso me lleva al siguiente punto. Cuando yo estaba en el colegio, que fue hace unos cuantos años atrás, la guerra del Pacífico, además era el periodo del gobierno militar, la guerra del Pacífico se estudiaba como una cosa épica, como algo sublime del esfuerzo chileno por conquistar las tierras del norte, y todo había sido obra, ¿no es cierto? Y la guerra es obra del general Hilarión Daza porque se le ocurrió el famoso impuesto de los 14 centavos. Y uno crece con eso, ¿ya? Hasta que das cuenta que no es así, que habían otras manos metidas, que ya lo vamos a hablar. Pero, ¿cuál es la imagen con la que parte el estudiante de historia en el colegio? ¿Cuál es la imagen que se le enseña a ellos? Buenísimo, Rafael, y gracias por referir. Bueno, yo te decía que hasta el día de hoy también se conoce porque tengo todavía discusiones con gente en Chile y fundamentalmente también en Perú. Por eso también me ha permitido acercarme a gente de Chile, a Mauricio, que lo conozco hace tantos años, la verdad, y aprovecho en realidad de relevar el libro que tengo con tu autoría, ¿no? Que la verdad me fascina. Tengo la primera y esta edición, que la verdad a mí me hizo realmente, me ayudó mucho, ¿no? Y particularmente que me mandó Mauricio,
que tiene que ver justamente con la ocupación de Antofagasta y combate de Calama, Sí. que es el trabajo que se hace sobre los archivos de Pascual Ahumada, Sí. donde refiere precisamente todo lo que es la participación entre Chile y Bolivia antes del ingreso De Perú. del ejército o de la Alianza del Perú. Entonces, ¿cuál es la motivación también, mi querido Rafael? Justamente ya van a ser 25 años que conozco a Mauricio a través del Internet. No nos conocemos personalmente, valga la comparación, ¿no? Ya mi hermano lo ha conocido, mis amigos lo han conocido, un montón de gente ha viajado a Chile, lo ha conocido a él, le mandó libros y demás, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de estrechar su mano, pero ya va a haber la oportunidad. Y justamente cuando tuvimos las primeras discusiones era esa, ¿no? Yo quería conocer un poco el lado de Chile, ¿no? Porque para nosotros, en realidad, el tema del 14 de febrero es una invasión. Y como te decía el otro día, el territorio es boliviano, el territorio estaba bajo soberanía boliviana. Si bien Chile maneja el tema de la reivindicación desconociendo el Tratado de 1874, la pregunta es lógica. Entonces reconocen el Tratado de 1867, donde igual establecen el paralelo 23 como límite entre Chile y Bolivia. Entonces hay varios elementos que a mí me han hecho cuestionar, ¿no? Y mucha gente en Chile me dice, no, es reivindicación porque Bolivia nunca tuvo acceso a la costa. Y es más, se armó toda una retórica por el hecho de que incluso el límite de la capitanía de Chile era el virreinato del Perú, donde no había límite de lo que era la audiencia de Charcas. O sea, se discutía mucho al respecto. Y justamente Fernando Cajías en 1978 aproximadamente hizo su tesis sobre la provincia de Atacama, mostrando documentos desde la colonia para demostrar precisamente este proceso de soberanía que teníamos con el sector de Atacama. Sí se demostró que Atacama, por ejemplo, tenía dos partes, Atacama Alta y Atacama Baja. Atacama Baja, que estaba el puerto de Cobija, y estaba también allí Tocopilla. No se mencionaba mucho Mejillones, no había Antofagasta, por supuesto, y se mencionaba Atacama Alta, donde estaba Chiuchiu, estaba San Pedro de Atacama, estaba Calama, etcétera, etcétera, ¿no? Donde había una mayor cantidad de habitantes. En el caso de Atacama Baja eran 700 habitantes, y en el caso de Atacama Alta eran más o menos 2,000. Esa desproporción tiene que ver precisamente porque en el sector de Atacama Alta hay agua, forraje, hay lugares todavía para poder cultivar. Entonces, en ese contexto se escribió mucho para justificar efectivamente y desmentir el hecho de que se manejaba una narrativa de que Bolivia no tenía derechos sobre el mar y que más bien fue un favor. En algún momento se manejó esto como un favor y en realidad que se hizo el Tratado de 1867. Mariano Melgarejo fue el que firmó el tratado con Chile, precisamente porque ya en 1863 hubo la autorización de Bolivia al Poder Ejecutivo de declararle la guerra a Chile por los conflictos que ya tuvimos entre 1846 aproximadamente, cuando se formó un fortín en Mejillones y después fue tomado por el ejército boliviano. Entonces, aún así se estableció la población chilena y Mejillones terminó, con gente chilena, terminó dentro del límite del territorio boliviano, ¿no? Entonces, hasta ahorita existen los mojones allá en el sector. Entonces, creo que esto nos debe ayudar también a entender un poquito desde el otro lado. Yo cuando leí los trabajos de Chile, tengo los libros de Bulnes, de Machuca, de Vicuña Maquena, que me los he leído también, y me he querido poner del otro lado para entender un poquito aquello, ¿no? Sí. Y es complicado cuando tenemos este posiblemente sesgo, pero comprendemos, yo trato de comprender la verdad, y ahí viene el tema de por qué interviene Chile en el tema de la Guerra del Pacífico. Hablando de la Compañía Salitrera de Antofagasta, el famoso personaje Jorge Hicks, que tenía que manejaba la empresa y que se le impuso el tema de los 10 centavos, y ahí viene otro de los grandes problemas que nosotros hemos construido gracias a este tema del telegrama, porque resulta que el casus bellis era el tema del impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre que salía de la empresa. Y al no pagar, obviamente se estaba embargando la empresa,
no justo un 14 de febrero de 1878, un año antes, notificó, y debía rematarse el 14 de febrero de 1879. ¿No? Pero el problema es que venía antes del Tratado de 1874 porque la compañía salitrera de Antofagasta ya le debía al Estado boliviano. Ya teníamos un proceso de deuda previo al tratado, pero cuando viene el tratado por 25 años que no debían pagar impuestos, pues se acoge ese tratado y dice yo no voy a pagar nada. Y es más, gracias a mis amigos de Antofagasta, ellos están construyendo la historia de Antofagasta desde su fundación de 1868, y gracias a ellos pude comprender que cuando se establece la municipalidad de Antofagasta a principios de la década del 70, establecieron una tasa de alumbrado público para todos los vecinos de Antofagasta. Pero la compañía salitrera de Antofagasta se negó a pagar. Claro. Justamente aduciendo el tratado de 1874. O sea, la verdad, la empresa era la que no quería pagar ni aquí ni allá. Entonces, eso fue lo más complicado. Pero dentro de la historiografía de la época, se toma en cuenta que los 10 centavos, independientemente de su génesis, iban contra el artículo 4 del Tratado de 1874. En realidad, sí. Dice expresamente que no se van a poner más impuestos. Sí, no, verdad que sí, eso es cierto. Y ahí viene el otro detalle, ¿no? Dos elementos que quiero tomar en cuenta, Rafael. Uno, el hecho de que Bolivia había tenido un maremoto en 1877. Sí, es un tema aparte. Déjalo ahí porque es un temazo. Es un temazo. Es fascinante, pero menciona el maremoto, destruye Cobija, destruye parte de la ciudad de Antofagasta. Ahí está el Blanco Encalada, que después lo vamos a comentar. Y también hay la crisis en Bolivia porque hay una terrible hambruna, ¿no? Se mueren muchos habitantes. Solo para hacer un análisis comparativo, el ejército de línea para la guerra contra el Perú de 1841 era de 8.500 efectivos. Yeah. Para el inicio de la guerra del Pacífico teníamos apenas 2.100 efectivos. Sí. Entonces, date cuenta de la desproporción que teníamos y apenas pasábamos de 1 millón de habitantes. Entonces, la gente se moría y demás. Entonces, el gobierno tuvo la necesidad de poner no solamente este impuesto de los 10 centavos, Rafael, porque se puso impuesto también a la producción de plata de los mineros, no solamente Huanchaca, sino de varias empresas. Entre paréntesis, te comento que la compañía minera Socavón de la Virgen, que está aquí en Oruro, se funda en Valparaíso en 1876, ¿no? Es un dato interesante, tenía capitales chilenos, y ellos están obligados a pagar este impuesto, que hay toda una reticencia de no pagar y demás. Es muy complicado porque el Estado necesitaba dinero para poquito aplacar la situación de crisis que teníamos. Entonces, cuando llega este tema del impuesto, obviamente genera todo un conflicto, no quieren pagar, se va a proceder al remate y todo lo demás, pero el 1 de febrero de 1879, el impuesto de los 10 centavos se anula por ley. Sí, exactamente. ¿No? Está debidamente registrado, que yo no lo menciono obviamente, encontré el documento original, porque lo mencionaba a muchos, y encontré el documento original firmado por el propio presidente Daza. Entonces, si el impuesto estaba anulado precisamente porque se reconocía que estaba vulnerando el Tratado de 1874, el artículo 4. Lo que pasa es que en ese mismo documento se le rescinde el contrato a la compañía. Así es. Claro. Entonces ya no había un motivo para aplicar esta medida que era beneficiosa para el país. Como Estado boliviano, querido Rafael, creo que tenemos todo el derecho soberano también de disponer de todos los que estén dentro de nuestro Estado, les guste o no, ¿no? Entonces, obviamente la empresa que tenía capitales chilenos pide el auxilio al Estado chileno, y el Estado chileno va a tener que actuar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que construíamos en realidad en este proceso. Y aparte de eso, después de la famosa retórica del carnaval, que gracias a Dios ya se ha aclarado, ahí viene el tema del 23 de marzo, ¿no? De el famoso combate de Calama, donde nuestro héroe máximo... Mi querido Maurice, vamos a tener que cortar para comerciales y volver a iniciar, pero ya se nos fue una media hora, así que nos vemos en 2 minutos. Oye, sí, el tema da para mucho.
tú sabes que una de las áreas de mi trabajo en la Guerra del Pacífico son específicamente los mitos. Me he metido un montón de mitos, el de la Chupilca al Diablo, el de los ingleses, qué sé yo. Y uno de los que me sonó en un principio es que en muchos escritos, tanto antiguos como actuales, trabajos actuales, se habla de que el gobierno de Chile salió en defensa de la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta porque era porque los empresarios, los dueños, entre ellos Agustín Edwards, Pesur Palma, presionaron al gobierno para que fuese a una guerra. ¿Ok? Entonces yo me pregunté cuánto era la inversión que tenía los empresarios chilenos en Bolivia en la época. ¿Ya? Y el grueso de las inversiones estaban en Oruro, con la mina que tú mencionaste recién. Habían dos bancos, el Banco de Crédito y el Banco Nacional, que eran con capitales chilenos. Y al final te das cuenta de que del total de las inversiones, que era mucho dinero, eran cerca de 10 millones de libras esterlinas, que era una cantidad impresionante en la época, de esa cantidad solamente el 7, si la memoria no me falla, estoy hablando un poco de memoria, el 7,9% representaba la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Entonces, es ilógico pensar que los mismos dueños de una minera en Oruro o cerca de La Paz va a arriesgar el 7,94% y no el 100%. Cuando tú lo ves desde ese punto de vista de la inversión chilena en Bolivia de la época, te das cuenta que la compañía de salitre era menor, no era importante dentro del total. Incluso hay más, hay una carta de Jorge Claro al presidente de la República, Aníbal Pinto, que parecen que estaban emparentados ellos, porque le habla de mi querido Aníbal, como tú sabrás, que sé yo, y le pide por favor que no meta a Chile una guerra con Bolivia, porque van a perder mucho dinero. Pero la cosa siguió adelante. Así que esa explicación, o esa pseudo explicación que hay de que los empresarios fueron los que hicieron toda esta maquinación para la guerra, los empresarios chilenos, me refiero, no es así. ¿Mm? Y lo otro que comentabas tú, que era muy interesante, el tema del maremoto. Tuvieron el maremoto, una sequía espantosa que los llevó a la hambruna. Y junto con la sequía y la hambruna, en el altiplano surgieron enfermedades. Y de hecho hasta donde yo sé, se puso impuesto al tabaco, impuesto al juego, impuesto a la plata, y de Chile se enviaron, no me acuerdo dónde está, pero de Chile se enviaron una gran cantidad de sacos de trigo a Bolivia para ir en ayuda de esta gente que tenía un problema gravísimo. ¿Te fijas? Entonces, está esta doble capa entre que nos estamos ayudando unos con otros producto de un desastre natural. Y de paso, estaba en construcción un ferrocarril entre Mejillones y Antofagasta, que el maremoto lo pasó por encima y se fue, ¿no? Lo destruyó, claro. Claro. Entonces, entonces, pero a ver, volviendo a lo que estábamos hablando al principio, yo siento que como a mí me enseñaron la Guerra del Pacífico en el colegio, me provocaron una animadversión hacia Bolivia y su pueblo. Entonces yo no sé, y te lo pregunto, si la forma en la que se enseña la Guerra del Pacífico actualmente en Bolivia también provoca cierta animadversión del pueblo boliviano hacia el chileno. Rafael, tengo que ser muy franco, ¿no? Incluso tenemos un himno al mar, es bien chistoso, ¿no? Y lo cantábamos cada 23 de marzo, pero esto nace con la intención de no renunciar a la aspiración de llegar algún momento a las costas del Pacífico, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba en colegio, el siglo pasado, a diferencia tuyo que tú eres más joven, ¿no? Gracias, amigo.
Yo era muy niño cuando me tocó el centenario de la Guerra del Pacífico. Ujú. Y recuerdo que mi abuelo, de quien he heredado gran parte de la bibliografía que te he mostrado, en realidad me comentó, me contó historias que él las conocía. Por cierto, mi bisabuelo está enterrado en Santiago, Ah, ¿no? mira. Bueno, Mauricio lo ha encontrado por un tema familiar que en otro momento te voy a comentar. Él fue a reclamar por las borracheras de Chilcaya que estaban en territorio boliviano, Ya. pero fueron aprovechadas por el Estado chileno y nunca compensaron por eso, y esas borracheras eran de propiedad de mi familia. Entonces quedó allí en 1909 y murió de una peritonitis, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó. Sin embargo, te decía que en ese tiempo me tocó a mí vivir el tema del centenario. Fui a La Paz de muy niño, me impresionó ver por primera vez a los colorados de Bolivia y los empecé a dibujar. Y Ya. dibujaba colorados con tanques, aviones y todo, ¿no? Contra los chilenos. ¿Y cómo eran los chilenos? Eran de color azul, con pantalón blanco. Entonces, ese es mi imaginario. Porque en el colegio nos empezaron nos daban esa idea, ¿no? Los libros que teníamos de escolares nos hablaban del chileno invasor. Incluso hay una parte importante de este himno que dice que el chileno invasor nos robó. Entonces, crecemos con esa Claro, idea, claro. pero incluso en el lago Titicaca hay un gráfico, ¿no? En Tiquina, donde vemos un colorado que le está atravesando con la bayoneta a un Exactamente, sí. soldado chileno. No, es Sí. súper interesante, ¿no? Entonces hay esta retórica que es muy complicada, la verdad, porque de alguna manera también echa por tierra el hecho del acercamiento que de alguna manera ha tenido Chile con Bolivia, particularmente en la década de los años 60, en el gobierno de Melgarejo. Sí. Y de ahí se construyeron otros mitos con el hecho de que Melgarejo cedió territorio a cambio de una condecoración que le dio Chile porque lo elevaron al grado de general de división de ejército de Chile. Entonces, de ahí que también Melgarejo está tildado como el peor presidente que regaló territorios acá, cuando es el primer presidente que va a firmar tratados de límites con el Brasil y con Chile, ¿no? Sí. Y ese es el gran mérito que va a tener. Entonces, esto es lo que va a hacer construir precisamente aquello. Y hay una nueva línea de historiadores que yo debo reconocer, entre ellos está mi buen amigo Pablo Michel, que ha publicado 5 documentales de la Guerra del Pacífico, y mi buen amigo Jorge Abastoflor, ¿no? Un gran amigo mío, la verdad, no solamente amigo personal, que hemos entrado un poquito en una línea de que tenemos que cambiar nuestra retórica, ¿no? Porque debo decirte, Rafael, con mucha franqueza, nos han enseñado en Bolivia que somos perdedores por el hecho que hemos perdido la guerra del Pacífico, la guerra del Acre y la guerra del Chaco, Claro. cuando en realidad el propio Jorge ha hecho una investigación interesante y hemos tenido 14 conflictos internacionales, ¿no? Mira, Con todos los 14, países chuta, ya. vecinos. 14 conflictos hemos tenido, incluso desde el primer año de independencia, cuando el reino del Brasil nos invade en la región de Chiquitos Claro. y se quieren quedar con toda la región y los tenemos que expulsar. Entonces hay varios ejemplos de estos y viene la idea de reivindicar nuestra actitud justamente de diferente, que tiene que ver con el hecho de cambiar nuestra narrativa. La única guerra que hemos perdido es la guerra del Pacífico, debo reconocerlo, ¿no? Obviamente eso no salta a la vista. Entonces, cuando celebramos el tema del 23 de marzo, el Día del Mar y demás, con Jorge reflexionábamos hace varios años ya, estamos celebrando una batalla perdida, un combate perdido, ¿no? Pero en la nueva retórica que muchos cuestionan nuestra posición, dicen, pero estamos reivindicando el tema del mar, pero Calama no está en la costa, no está en el otro lado, ¿no? Yo, perdón, debería celebrar Tambillos, que para mí es el Victoria en territorio que era nuestro, ¿no? Entonces, ahí viene todo un proceso complicado y poco a poco estamos cambiando con las nuevas generaciones la forma de ver precisamente la guerra. Y ahí tiene que ver un poco por esos acuerdos decimonónicos, como dice Pablo Michel, en el hecho de que tuvimos que cumplir un tratado secreto, entre comillas secreto, con el Perú, cuando el presidente Manuel Ignacio Prado nos manda un telegrama que dice: vuela ejército boliviano a Tacna. Y hemos tenido que llevar a nuestro ejército sin armas,
sin uniformes a Tacna, y en Tacna, sin presencia del ejército peruano, han tenido que dividir a nuestro ejército en tres partes. En Pozo Almonte, Pisagua, Tacna, y esperando abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 meses de inactividad hasta que se define en el combate de Angamos, en la batalla de Angamos, cuando se toma el Huasca, y todo el tema del mar va a caer para comenzar justamente la campaña de Tarapacá, o la campaña de Tarapacá y Tacna. Claro. Entonces, estos hechos en realidad van a formar parte de una narrativa general, pero nos vamos a quedar con el 23 de marzo, con el 14 de febrero y el 26 de mayo. Las demás fechas van a quedar un poco en el olvido, incluyendo Tambillos, incluyendo Tarapacá, por lo menos hasta los primeros 50 años del siglo XX. Claro que sí, no, pero aunque ese combate fue una derrota, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que reconocer precisamente la presencia del ejército boliviano y del ejército peruano que lograron subir el cerro, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a quedar, Rafael, ¿no? Y se va a mantener como que estos hitos de la Guerra del Pacífico como algo conclusivo. El 26 de mayo perdimos nuestro ejército. Y tiene que pasar hasta el Tratado de 1904, donde los liberales en realidad cedieron a perpetuidad del territorio del litoral boliviano, y de ahí a nunca más tenemos la posibilidad de acceder a las costas del Pacífico. Esta es la retórica grande que se arma justamente en este periodo. Claro, porque fíjate que nuestra, y también voy a ser súper franco contigo, nuestra historia original parte con esa tontera de que los peruanos eran cobardes y que los bolivianos eran cobardes, como te digo, entonces en la batalla que nos matábamos nosotros mismos. Entonces, es ridículo, ¿te fijas? Y recién estamos tomando en toda consideración que efectivamente habían batallones, por un tema que es distinto, pero batallones que no se comportaron a la altura esperada. Y básicamente porque el comandante del batallón no fue lo suficientemente valiente o valeroso, si quieres tú. Pero otros, como los colorados que entraron en combate en Tacna, que fueron diezmados. Entraron cerca de 380 efectivos y solamente sobrevivieron 72. Entonces, eso te da cuenta de la ferocidad del combate y de la valentía. Pero evidentemente que son dos historias distintas, y yo no sé si tú conoces a José Chaupis, un historiador peruano, un especialista en guerra del Pacífico, que sacó un libro hace tiempo atrás donde él dice que la imagen que está construida era del el peruano valiente pero perdedor contra el chileno cobarde pero vencedor. Esa es la imagen que está en Perú, ¿ya? Y esa es la imagen que le están cambiando ahora poco a poco con otros historiadores que se están sumando. Porque en el Perú, cuando la guerra se acaba, la clase oligárquica de la época justificó la pérdida de la guerra y la pérdida de Tarapacá y de Arica porque ellos habían peleado contra los ingleses, no contra Chile. Porque el Perú veía a Chile como un territorio menor, ellos eran virreinatos, nosotros éramos una cosa que estaba ahí al fondo del mundo, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo era posible que el Perú hubiese perdido contra este pueblo menor, contra los rotos? Y te das cuenta de que durante muchísimos años esa fue la retórica de siempre intentar explicar su derrota vía la violencia del soldado chileno, que básicamente es cierta, que eran todos unos borrachos, los ingleses, y recién ahora se están haciendo una autocrítica, para decir, ¿sabes qué? La verdad es que nosotros cometimos muchísimos errores, y eso fue lo que nos llevó a la derrota. Entonces, yo creo que la historia boliviana, lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo Jorge Bastoflor, que yo he leído algunos papers de él, están justamente en esa crítica, ¿eh? de no echarle la culpa al vecino, sino que asumir que tuvieron cierta responsabilidad en la derrota en el Gran Pacífico. Y esto me lleva a un tema
que tiene que influir sobre el pueblo, ¿no es cierto?, de cómo se van construyendo las nacionalidades. Es evidente que en el Perú, después de la guerra, empieza a construirse la nacionalidad peruana. El concepto patria empieza, ese concepto tan abstracto que es patria, empieza a ser construido dentro del Perú. Yo no sé si en Bolivia, ¿cuándo empieza esa construcción? Después de la guerra del Chaco empieza este concepto patria ya a integrarse dentro del pueblo boliviano. Mira, gracias por la pregunta, Rafael. En realidad, los primeros 40 años o 60 años, mejor dicho, del siglo XIX, después de la independencia en 1825, estábamos en una constante pelea por quién tomaba el gobierno, ¿no? Y eso nos ha desgastado muchísimo. Ha sido lo peor que nos ha tocado. Después de la Guerra del Pacífico hemos entrado en un proceso de reconstrucción, ¿no? Donde hemos tenido establecimiento de escuelas, institutos, universidades, que le ha dado otra característica a nuestro país, como que recién estábamos entendiendo el proceso de la civilización. Y cuando nos tocó el tema y ahí teníamos a los veteranos de la Guerra del Pacífico, creo que la guerra del Pacífico, nos ha ayudado a entender recién que teníamos un proceso de patria, aunque me van a discutir mis amigos que en realidad este proceso ya vino desde la independencia, tomando en cuenta los espacios urbanos más grandes como La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, etcétera, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá, porque sí existía este proceso de pertenencia. El siglo XIX era una lucha entre el sur y el norte, no constantemente por tema de quién tomaba el poder, ¿no? Pero cuando llega la Guerra del Pacífico, yo personalmente me he sentido muy conmovido cuando mi buen amigo Tito Osuna me mandó su trabajo para publicar en nuestra revista de homenaje a la Guerra del Pacífico, y habla justamente de los cruceños y venianos que se enlistaron para ir a la Guerra del Pacífico. Mucho tiempo se pensó que Santa Cruz no participó en la Guerra del Pacífico. Hay unos cuantos personajes aislados, como el Castro Pinto, comandante del ala derecha en la batalla de Tacna, que es cruceño. Estamos hablando de Ignacia Ceballos, la famosa enfermera, que también viene desde Santa Cruz. Pero cuando uno ve el tema de la participación de todo el país en la Guerra del Pacífico, está prácticamente todo el país, ¿no? Y particularmente en la batalla del Alto de la Alianza. Héctor Suárez, que va a formar el Escuadrón Velasco, que va a salir desde Santa Cruz, van a llegar a La Paz y mira lo que les van a decir: ¿a qué han venido? Váyanse. Entonces ellos van a continuar con sus caballos, van a cruzar la cordillera, muchos van a morir del Soroche, van a llegar hasta Tacna, y algunos van a ser, como ya perdieron sus caballos, los van a meter a los Libres del Sud, los van a incorporar a otras unidades, y algunos van a estar con los húsares, que van a tener su enfrentamiento en Pampa Germania, ¿no? Que es un combate terrible para la caballería boliviana, y ahí mis hermanos cruceños y venianos van a perecer, y es más, ni siquiera los van a sepultar. Dentro del proceso que se sigue justamente en Tacna por Pisagua y San Francisco, van a comentar los testigos oculares que cuando están caminando por ese lugar van a ver insepultos a sus camaradas que están con sus animales y más, y eso va a bajar la moral terriblemente. Van a recoger a unos cuantos heridos, pero realmente ese es el primer encuentro que van a tener la División del Sur con la guerra, ¿no? Porque no habían tenido oportunidad de todavía tener algún enfrentamiento. Había pasado el desembarco de Pisagua, pero en el caso de los que estaban en Pozo Almonte, Agua Santa y demás, van a tener este primer encuentro con los muertos, que van a quedar allí, no los van a sepultar. Entonces, de esta parte muy poco se conoce, Rafael, muy poco se conoce. Yo he hecho una crónica al respecto. Yo he visitado Pampa Germania y debo decir de que me he quedado muy conmovido por lo que era para mi país, ¿no? Obviamente para lo de Chile sí una victoria, que hemos vencido, qué sé yo, pero cuando yo era el único boliviano, cuando fui con la agrupación histórica San Martín de Arica, ¿no? Que fueron los que me llevaron el año 2023 hasta allá.
todos muy caracterizados como el ejército de Chile y demás, y yo era el único boliviano que la verdad pensaba dentro de mí, qué increíble cómo mis hermanos desde Santa Cruz, desde Los Llanos, desde el Mojos del Beni han tenido que venir y a dejar sus huesos en este lugar de manera anónima. Realmente, esta idea viene a reforzar lo que yo te decía, Rafael, el concepto de patria. Entonces, el hecho de estar bajo bandera, de estar bajo estas características, viene a fortalecer este concepto. Viene la campaña del Acre contra el Brasil, que por cierto la hemos ganado. La narrativa nos dice que la perdimos, pero ganamos este conflicto con el Brasil. Y viene a la guerra del Chaco, y la guerra del Chaco es otro proceso completamente diferente, porque ya no, por lo menos hasta el siglo XIX, estaban conformados solo las unidades de ejército entre podríamos decir, entre comillas, criollos, la gente que venía de las ciudades y los mestizos. Muy pocos indígenas, pero habían indígenas. Pero en cambio la guerra del Chaco ya se integra toda la sociedad en la guerra del Chaco y ahí se refuerza nuevamente el concepto de patria. Pero la guerra del Chaco va a ser más fuerte porque no hay familia, por lo menos en nuestras ciudades, que no haya tenido un pariente que haya ido a la guerra del Chaco. Es que la guerra del Chaco fue una guerra terrible. Y además participan chilenos. Sí, claro. No, yo lo decía, por Bolivia. Claro, y no solamente los oficiales contratados en 1934, sí. Te hablo de los voluntarios. Una anécdota te voy a contar, mi querido Rafael, rapidita. Cuando yo estuve en Antofagasta en la Feria del Libro el año 2011 o 12, no recuerdo bien, ahí conocí a unos amigos de Mauricio también. Estábamos en la Feria del Libro y pusimos nuestra revista de historias de Oruro con una foto de la Guerra del Chaco. Y te cuento que pasaba uno y decía, mi abuelo ha ido a la Guerra del Chaco. Bueno, pasa otro, mi abuelo ha ido a la Guerra del Chaco. Pasó otro, mi abuelo ha ido a la... A ver, un cachito, ¿cómo es esto? Y agarramos a uno y nos explicó y nos dijo, como se cayeron las salitreras por el tema de la crisis del 29, sí, muchos chilenos se subían al ferrocarril de Antofagasta, llegaban hasta Oruro y se enlistaban como voluntarios para que les paguen el diario y les manden vía ferrocarril a su familia en Antofagasta, siendo chilenos. Y eso va a pasar el 32, el 33. Hay 95 oficiales chilenos enlistados en el ejército boliviano en la guerra del Chaco. Y te voy a dar un dato súper interesante. Tú sabes que uno de los grandes autores de la guerra del Pacífico es Arturo Benavides Santos, con su libro 6 años de vacaciones, ¿ya? Que se ha vendido hasta cierta. Bueno, no fue, creo que fue su hijo, que era, que era piloto civil aquí en Chile, y se fue a Bolivia a volar por la Fuerza Aérea Boliviana para la guerra del Chaco. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, así fue, tal cual. Entonces te das cuenta que la guerra puede que nos separe en muchas cosas, pero genera una serie de lazos duraderos entre los países, sin duda alguna. Malos o buenos, pero genera. Y ahí está Aquiles Vergara Vicuña, general de ejército de Bolivia, descendiente de Vicuña Maquena, por cierto, ¿no? Y creo que, ¿no es cierto? Es un gran militar chileno bajo la bandera boliviana que va a escribir la mejor crónica de la guerra del Chaco en 7 tomos. No, realmente fabuloso su trabajo y es considerado como uno de los mejores militares que también hemos tenido en el ejército boliviano, Pablo Barrientos. O sea, estamos hablando de los militares contratados el 34, pero yo estoy haciendo la investigación de los chilenos que se han enlistado de manera voluntaria en los primeros años de la guerra. Hasta tengo un chileno en la batalla de Boquerón que ha muerto en Boquerón y está enterrado en el cementerio de Boquerón allá en el Paraguay. Entonces, bueno, eso es, nos hemos hablado de la historia de la guerra. Oye, ahí teníamos algo que ver. Sí. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo tienes tú estudiada la reacción del pueblo de Bolivia cuando Narciso Campero retorna a La Paz con todo el desastre que venía acarreando? ¿Hubieron protestas? ¿Hubo resignación? ¿Cómo fue eso? Mira,
es algo bien, yo lo llamo extraño, ¿no? Porque Campero después del desastre va a venir como cualquier otro soldado. Toda la dispersión de los sobrevivientes Sí, de Tacna van a subir vía Curaguara de Carangas. Manuel Alba y también Manuel Pascual Claros van a contar en sus diarios. Van a venir en realidad junto con Campero y cuando están cerca de, creo que están en Viacha, no me acuerdo ahorita bien, va a venir una comisión del Parlamento boliviano a ujú, recibirlo a Narciso Campero, ya, ¿no? Todos van a llegar a Oruro, se van a concentrar en Oruro los sobrevivientes, otros van a llegar a La Paz, porque estamos muy cerca en realidad de la frontera. Entonces van a entrar a La Paz y lo van a recibir a Campero y a los pocos sobrevivientes que van a llegar de Tacna como héroes. No va a haber en realidad un reproche porque la verdad lo poco que se conoce hasta ese momento de la batalla de Tacna o de la batalla de la Toda la Alianza es precisamente que ha sido una terrible batalla que ha diezmado nuestro ejército. sí, claro. Prácticamente Bolivia ha puesto su ejército en el Alto de la Alianza. Y no solamente son las unidades de los Colorados, son los del Sucre, el Tarija, el Viedma, el Claro. Libres del Sur, el Aroma, el Padilla, el Grau, estaba hablando de todas las unidades bolivianas que van a terminar en realidad allá en Tacna y se van a conocer historias de Felipe Ravelo, cómo muere después el propio Juan José Pérez. Entonces va a haber una situación terrible de compadecimiento con todos los que llegan. Lo van a recibir a Narciso Campero y lo van a proclamar presidente constitucional del país en el Parlamento. Sí. Entonces, de él obviamente no se conoce el tema todavía, lo que él iba moviéndose con la quinta división entre Salinas de García Mendoza, Oruro, Ujú. Potosí, y es más, se proclama presidente el 1 de enero de 1879, cuando 2 días antes o 3 días antes se lo derroca Daza. Es como que todo estaba preparado para sacar a Daza del camino y Sí, proclamarse a Campero como presidente porque no teníamos telégrafo. Entonces, eso no se conocía, la verdad, en ese contexto porque parece que todo estaba debidamente armado. Y ahí vienen los reproches contra Daza. ¿No? Daza es el culpable de la guerra, el culpable de habernos llevado a esta catástrofe y demás. Él va a irse hasta Francia, va a mm, publicar un famoso manifiesto. El otro día me decía un amigo, tiene ahí el derecho de la duda, porque la verdad él se le inició un juicio de responsabilidades a Daza aquí en Bolivia, y obviamente en su ausencia. Y él llegó a defenderse aquí a sí, Bolivia, y cuando entra por el ferrocarril a Suyuni, pues lo van a asesinar y el maletín de documentos que él traía va a desaparecer. Entonces, como que había una idea de dejar de lado la participación de Daza, y tengo el libro de un descendiente de Daza que lo publicó el año pasado, y la verdad me hace pensar realmente que Daza ha sido traicionado, la verdad, por su propio Estado Mayor, ha sido traicionado por mucha gente que no quería, porque recuerda también, querido Rafael, que el diputado Santa María en 3 oportunidades ha intentado romper la alianza con el sí, Perú, claro. y Daza ha rechazado y ha publicado en el periódico El Comercio de La Paz estas cartas que Santa María lo hacía para mostrar que nosotros seguíamos siendo leales con el Perú. Entonces, como que había que sacar a Bolivia de la guerra. Entonces, Mm, esto es lo que va a suceder. Campero va a terminar siendo en realidad la persona que va, no digo salvar, pero la persona que va a dar la cara en la batalla del Alto de la Alianza. Pero yo tengo mi cuestionamiento allí porque después del golpe que le van a hacer en febrero de 1880 en La Paz, de sorpresa va a aparecer en Tacna y automáticamente se va a convertir en comandante del ejército aliado y va a cometer muchos errores tácticos y estratégicos, la verdad, que van a provocar precisamente la derrota sí. de nuestro Pero ejército. fíjate que Entonces, eh, eso no se conoce, pero ahí termina en realidad esta retórica, y Daza va a terminar como el, el causante de la guerra. claro, la verdad que los causantes de la guerra del Perú, pero eso es otra historia que la podemos discutir. Eh, Creo que uno de los documentos más brutales que he leído en mi vida es en la transcripción del discurso que dio Campero al Parlamento boliviano cuando él retorna.
es un, Mm. es un documento desgarrador. O sea, el tipo reconoce todos los errores y todas las falencias, pero de una manera sumamente brutal. Entonces, la verdad es que uno dice, tuvo que ser muy valiente para dar ese discurso, ¿no es cierto? Porque realmente ¿Verdad que sí? es muy fuerte. Ahora, efectivamente, Daza, yo no sabía lo del manifiesto, eso estaba fuera de mi radar. El, se culpa a Daza de esto, de la guerra por los 10 centavos y todo el cuento. Pero la verdad es que el Perú, en su vía que parte con Manuel Pardo de la Valle, quiere controlar el 100% de la producción salitrera. ¿Ya? Ya tenía Tarapacá y estaba el tema del toco. El toco, Así es, la serie. claro, entonces, esas salitreras fueron entregadas en consignación por el gobierno boliviano a una empresa de Gilberto Meix, hermano de Enrique Meix.